Hola, hola, gracias por unirse. Bueno, yo muy contento de encontrar por ahí gente que está saludando. Eh, Gracias por compartir. Bueno, quería intercambiar unas ideas acerca de nuestra pasión, que es el tema de la arquitectura, ¿no? Ahora que hemos estado realmente estamos en una situación compleja. Eh, no hay mal que por bien no venga, ¿no? En el sentido de cómo es en el caso de como arquitectos, a veces encontrar más bien una dificultad para potenciarla como algo a favor, ¿no? Este momento realmente es complejo, más allá que un discurso reiterativo acerca de, de transmitir optimismo, no nos queda otro camino, ¿no? Realmente es un momento en el cual de alguna manera nos podemos ver obligados a repensar este tiempo de introspección que podría detonar realmente en muchísimas ideas y cambios que, que realmente es un punto de inflexión para la sociedad, ¿no? Y nosotros como arquitectos tenemos que tener esa capacidad de respuesta, esa capacidad de repensar las situaciones, también de no juzgar. Mucho tiene que ver también por ejemplo, en el tema de Guayaquil, realmente con índices altísimos de contagio, pero, pero bueno, creo que también tenemos que entender que las realidades que ellos viven es distinta, ¿no? Primero puede haber, claro, que una vulnerabilidad intelectual, tal vez despreocupación, falta de conocimiento de la gravedad realmente de la situación, y también entender que pueden estar viviendo en condiciones de vida totalmente distintas, no como nosotros, bueno, por lo menos en nuestro caso, que vivimos tranquilos en una casa cómoda, que no hace demasiado calor, que no hace demasiado frío, que tenemos internet, que tenemos Netflix, etcétera, una serie de servicios que, bueno, nos ayudan a llevar de mejor manera pasar en este aislados, ¿no? Y bueno, entonces quería compartirles de esto. Me parece interesante hacer público eh, eh, o hacer público este intercambio de ideas, esta manera de pensar y este discurso que de a poco voy consolidando con el tiempo. No lo hago con la idea de generar contenido y compartir, por lo menos para distraernos, para pasar un buen rato con esto que nos interesa, que es la arquitectura, ¿no? Así que nada, ánimo y a seguir pensando y a ver qué cambios positivos podemos llegar, tanto personal como profesionalmente, ¿no? Bueno, esto lo voy a hacer una primera introducción de una media hora. Entiendo que Instagram solo deja una hora, una media hora que voy a tratar de condensar mi forma de pensar y de abordar el tema del proyecto arquitectónico propiamente, y en general el tema de la arquitectura, ¿no? Que creo que hay distintas condicionantes de este abanico de complejidades que nosotros como arquitectos debemos tener la capacidad de sintetizar para plasmarlo en forma, en textos, en ideas que detonan mucho más, ¿no? Es como una especie de árbol que al final se puede ir abriendo. Entonces esa es la primera fase, y la segunda fase, para que no sea cansado y un monólogo solo desde mi punto de vista, le he invitado al arquitecto Sebastián Auquilla, que gustoso aceptó, y esa segunda parte él se unirá para escuchar su punto de vista también, ¿no? Entonces, bueno, ahí arrancamos para ver si lo hago rápido esto y que no sea cansado. A ver, ahí miré esta especie de mini pizarrón, entre comillas, ¿no? Pero bueno, quería partir desde la idea de arquitectura, ¿no? O sea, arquitectura que es a ver si se enfoca, una cuestión muy amplia, ¿no? O sea, lo bonito de nuestra carrera es que es una cuestión amplia, que podemos estar desde escalas territoriales hasta una pieza de baño, ¿no?
Entonces, yo pienso que si se desarrolla un criterio profundo, consolidado desde unas bases teóricas, históricas, realmente se fundamenta una obra significativa y de aporte, ¿no? Ahora, desde principios, ¿por qué es una carrera antigua la arquitectura? Porque claro, es quien da cobijo, ¿no? Quien nos dio un cobijo, quien nos da un lugar. Entonces, por lo tanto, el actor principal es el ser, ¿no? Es el ser humano. Pienso que el ser humano, al final uno puede entenderle, claro que es una cuestión individual, pero también es un colectivo, ¿no? Realmente ahora pensar egoístamente y solamente en un ser individual no tendría mayor sentido, ¿no? Siempre, aunque sea una vivienda, podríamos pensar en que esté bien esa familia, el cliente, el privado, pero que sepa también construir ciudad y que responda a un entorno, ¿no? Por lo tanto, partimos desde ahí, que el hecho de ser arquitectos e importantes en la sociedad siempre debemos tenerlo al ser, ¿no? Ese ser humano como punto fundamental. Después, claro, el ser, lo que surge es una necesidad, ¿no? Es una necesidad, digamos, será individual o colectiva, a la cual es como dice Campo Baeza, es este momento, como cuando un doctor llega, ¿no? Nosotros vamos al doctor, ¿no? El doctor le pregunta qué problema tiene, qué necesita, y claro, el paciente tiene que ir diciendo, es esto, el otro, y el doctor, bueno, él con su formación encontrará el camino, hará un diagnóstico, ¿no? Y por lo tanto encontrará un camino para la solución. A través de las necesidades nosotros tenemos la misma responsabilidad en este punto. Después, claro, una vez que tenemos claro eso, es una cuestión de sintetizar y de pensar, ¿no? O sea, es este pensar y es esta síntesis de distintas complejidades que tenemos de las necesidades del cliente que tenemos que responder, ¿no? A ver, tengo un problema con el enfoque, creo. Sí. Vaya. Uy, no me enfoca. Pero bueno. Después que, claro, nosotros cómo procedemos como arquitectos es... Vaya, tengo problemas con el enfoque. Procedemos como arquitectos, bueno, seguiré. Es una cuestión de síntesis que, bueno, al final creo que interviene la cuestión de la intuición y que es una cuestión muy innata, ¿no? O sea, cómo naturalmente cada persona tiene esa capacidad de procesar, de imaginar, de crear, a través de varios factores que ya voy a mencionar. Pero mucho es la intuición, es esa parte natural y el talento que es innato de cada persona y que también se va construyendo con las experiencias de vida, ¿no? Después, obviamente, es la formación, o sea, es aquella formación que viene también desde la experiencia de viajar, de observar. Nuestro principal órgano sentido para percibir el mundo es la vista, ¿no? Después sí que en la arquitectura interviene el tacto, el olfato, todos estos sentidos que nos ayudan a percibir el mundo material. Y claro, la vista, entre más lleguemos a ejercitarla, es como siempre digo, es como ese músculo que cuando uno va al gimnasio alza cierto peso y después, se incrementa muchísimo más con el tiempo. Entonces es ejercitar también esta cuestión de la vista, ¿no? Pero dentro de la formación sí que interviene la teoría y la historia, y también tiene que ver con los referentes, ¿no? Los famosos referentes, o sea, conocer ya realmente e irnos encontrando como arquitectos en el camino realmente qué es lo que nos va interesando y por qué línea, no como una cuestión restrictiva, pero sí como que la obra vaya presentando A ver, todos estos temas, bueno, al final se desarrollan una sensibilidad, ¿no?
Realmente el tema de la sensibilidad es fundamental para nosotros los arquitectos porque es esta cuestión que nos ayuda a desarrollarnos y a tomar decisiones mucho más conscientes e inconscientes, pero no es esta sensibilidad de debilidad o así, ¿no? Es eso mágico, que se reúne entre la intuición y la formación que nos lleva a visualizar aquel proyecto, aquella decisión que voy a tomar para sintetizar toda esta necesidad. Y luego de esto, bueno, yo bajo a una cuestión que le llamo la idea, ¿no? O sea, es la idea y como algunos autores le llaman, puede ser la idea construida. Al final tiene que, si vamos a lo más esencial de la arquitectura, puede sintetizarse en forma, ¿no? Y después de esa idea, hay gente que la llama también el concepto, ¿no? Me gusta más el término de idea construida, porque no es una idea al azar, ¿no? Es una idea que la razón, que muchísimas complejidades que ya vamos a ver más abajo, son las que de alguna manera son como fuerzas que van interviniendo en la forma, ¿no? Como dije, puede ser un texto, puede ser un collage, puede ser varias expresiones, pero si vamos a lo más esencial, hablemos de una pieza arquitectónica, ¿no? Que se sintetiza en forma. Luego, claro, después una vez ya teniendo la idea general del proyecto, después con todos estos antecedentes, llegamos propiamente a la arquitectura, ¿no? Aquí bajémosle al proyecto arquitectónico y bueno, aquí vienen otras complejidades que uno tiene que tenerse capacidad de síntesis, ¿no? Yo he hecho un esquema basado mucho en Andrea Desplaces, realmente lo que yo comento no es que me estoy inventando el agua tibia, ¿no? Creo que es un discurso que se va generando a través del tiempo y a través de varios autores, de mis experiencias, de lo que he podido viajar mucho o poco, de lo que voy viendo, de esa sensibilidad que voy desarrollando de a poco, ¿no? O que vamos desarrollando de a poco. Entonces, en ese momento son como esas fuerzas que van interviniendo aquí a través de la forma, ¿no? Que el momento que llegamos a una especie de equilibrio entre ellas, creo que es el punto más interesante, o la obra adquiere mucho más interés, ¿no? Una obra mucho más madura entre el equilibrio que lleguemos a tener en él. Que al final sí, se sintetiza en forma, pero no en formalismo, no aquel formalismo banal en donde la impresión o cualquier cosa aleatoria descompensa cualquiera de estos puntos que vamos a ver. Después aquí, claro, está el tema del programa arquitectónico, ¿no? El programa arquitectónico. En el programa arquitectónico obviamente entra el tema de la función, entra el tema de la normativa, que es inseparable de nuestro hecho de proyectar, sí que tiene que ver los hechos culturales también. El programa, por ejemplo, hacer una escuela aquí no es lo mismo que hacer una escuela en Noruega o yo qué sé, ¿no? Entonces tiene que ver la sociedad, la cultura, tiene que ver la ideología, la filosofía, el arte, y también tiene que ver también el costo, ¿no? O sea, qué costo tiene mi cliente, en qué realidad estoy y cómo se va a sintetizar todas esas necesidades. Porque claro, el cliente puede pedir cualquier cosa, pero nosotros tenemos esa responsabilidad para guiarlo, ¿no? Para guiarlo en todos estos aspectos que estamos tratando. Después tenemos el tema, el lugar, ¿no? El lugar como material de proyecto, el lugar como esas pistas, esas directrices que nos dan para poder concebir un proyecto arquitectónico, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un contexto natural, tenemos un contexto construido, un contexto patrimonial, tenemos una topografía, tenemos un tipo de suelo. Y obviamente también interviene la cuestión económica en esto del lugar, el costo del terreno, si hay especulación inmobiliaria o si voy a hacer un edificio de departamentos, en qué zona de la ciudad voy a hacer, vale la pena, no vale la pena, a qué público apunto, etcétera. Entonces el lugar o si tengo un elemento natural de trascendencia o un contexto patrimonial de peso y al cual no tengo sensibilidad y mi proyecto no responde a eso, es un fracaso, ¿no? Más allá de las revistas y de cualquier cosa que vaya atrás, ¿no? Después, a ver, vamos acá Después viene el tema de la construcción, ¿no?
El tema de la construcción, estaríamos programa, lugar y construcción. Yo voy a tratar este tema de acá. El tema de la construcción, obviamente, es totalmente inseparable y es un punto también esencial para un buen proyecto, ¿no? Hay estrategias de proyecto que uno parte desde el hecho de cómo voy a concebir mi proyecto, desde qué sistema constructivo, es modular. Me gusta, trato de prefabricados, o es una cuestión de hormigón armado, en el cual va a ser una cuestión más orgánica, o es una cuestión de madera, o es una estructura metálica. Entonces, por ahí también ya nos da pistas a ver si la línea va a ser estereotómica, va a ser tectónica. Entonces, aquí dentro de la construcción intervienen los materiales, obviamente, ¿no? ¿Con qué materiales? No es lo mismo que haga de madera o que haga de ladrillo. Siempre digo, si la Facultad de Arquitectura del Estatal sería enlucida o de hormigón total, no sé, no es lo mismo, ¿no? Donde se ve la estructura, se pone en valor la estructura del hormigón armado, pero se deja también el ladrillo visto, ¿no? Después entra obviamente el tema de la tecnología, ¿no? ¿Con qué tecnología cuento? Tiene que responder también al tema del lugar, tiene que responder a mi programa, a una economía. Tiene que ver también con la técnica, ¿no? La técnica, la mano de obra. ¿Qué tipo de mano de obra necesito? ¿Es más calificada, menos calificada? ¿Es una mano de obra del lugar? ¿Me tengo que traer a alguien especializado? ¿Me va a subir los costos o no? Y obviamente la construcción tiene que ver con el dinero también, ¿no? Entonces, saber responder también a estos distintos escenarios es lo que el resultado de nuestra arquitectura va a hacer que tenga mucho más sentido, ¿no? Que sea una obra de mayor valor. Y después, bueno, este punto de acá es la estética, ¿no? Para mí es la estética, o sea, es esa belleza implícita, explícita, lo que te transmite la arquitectura. Siempre pienso que cualquier obra te tiene que transmitir algo, ¿no? Si uno entra a una iglesia te conmueve, ¿no? Tal vez es la escala, es el manejo de la luz, es el manejo del material, te inspira a lo espiritual o tal vez, yo qué sé, es un teatro o es un dormitorio que te incita a una paz, a un descanso. Entonces la estética sí que tiene que ver, ¿no? Y dentro de la estética, bueno, aquí hay muchísimos puntos como la atmósfera espacial, ¿no? ¿Qué te genera o qué estamos buscando? La percepción, la proporción, el número, ¿no? El número tiene que ver con la construcción porque tiene que ver con la estructura, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con todo, ¿no? El número es el que asienta y el que de alguna manera le hace conmensurable a las ideas. Y la estética, bueno, siguiendo con estética, aparte del número puede entrar lo áureo, cómo yo tamizo la luz, cómo genero ritmos, qué composición tengo en general o la proporción que tiene que ver con lo áureo, ¿no? Entonces, todos estos puntos sí que tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, entender que cada línea, cada trazo que yo voy haciendo para un proyecto tiene que ver con una idea construida, ¿no? Porque no son ideas al azar, no son ideas en el aire. Por eso me gusta esa idea de la idea construida. Porque y claro, si uno va a lo más general, rápido salta lo de Vitruvio, ¿no? Que arma de la utilitas, de la función, de la firmitas, de la construcción y de la venustas, que es la estética, ¿no? La belleza. Pero todos estos temas sí que ha estado en la arquitectura coherente, por lo tanto la sustentabilidad, la sostenibilidad siempre han estado de la mano con la arquitectura, ¿no? Alguien decía, se empezó a hacer tan mala arquitectura que se tuvo que inventar lo sustentable y sostenible. La arquitectura siempre ha sido coherente, ¿no? Ahora, claro que hay puntos que uno puede fortalecer. Ahora, lo interesante de esto es que todo esto es totalmente inseparable de la teoría y la historia, ¿no? Si uno ve a través de la historia, la arquitectura que hablo, que siempre ha sido coherente, la arquitectura ha sabido responder a su tiempo, ¿no? Ha sabido responder a su necesidad, por lo tanto, en un programa, a un lugar, a una cuestión de la construcción, de la tecnología, desde la prehistoria. Entonces, si uno hiciera
vaya, me quedé sin... Si uno hiciera una línea de tiempo, a ver si me consigo un lápiz. Ahí estamos. A ver. Si uno hiciera una línea de tiempo para poder acotar todo lo que hablo, claro, desde la prehistoria, el hombre por necesidad buscó refugio, ¿no? Por lo tanto era la caverna, la cueva, o intuitivamente se metía debajo de un techo y se aislaba del agua, de los animales, etcétera. Después, claro, por millones y millones de años esto empezó a crecer y la sociedad, el ser humano empezó a cambiar, ¿no? Por lo tanto, su forma de pensar y su tecnología y sus necesidades, por lo tanto su programa. Entonces, claro, aquí empiezan a asomar Egipto, Grecia, Roma, la época medieval, muy a grosso modo, ¿no? La época medieval, el Renacimiento, después, sin duda, la Revolución Industrial, después, bueno, de ahí salía el modernismo, el neoclasicismo, etcétera, pero también después un punto es las vanguardias, ¿no? La relación que tiene que ver la arquitectura también con las artes, ¿no? Con la filosofía, con esa manera de pensar. ¿Por qué con el arte? Porque el arte, ya sea pintura, escultura, la poesía, etcétera, ha sabido reflejar una idea, un tema donde al hombre le puede cuestionar o le hace pensar un poco más allá. Por eso siempre el arte no es una cuestión solo estética, es una cuestión de repensar, de mensaje, ¿no? De estimular sentidos. Después de la revolución industrial, claro, por los materiales, el hierro, bueno, si hablamos por ejemplo de Roma, cuando uno ve el Panteón, claro, desarrollan la cúpula, la bóveda con casetones de estos para alivianar el tema de la luz, antes del Partenón, etcétera, en el Renacimiento, Florencia, etcétera, y después, claro, en la Revolución Industrial empieza a verse la sistematización, el cambio de pensamiento y bueno, deriva en que el hombre empieza a pensar distinto y dice, no, el ornamento, ¿por qué no? Y después, claro, se plasma en las vanguardias, donde empieza el neoplasticismo, el purismo, etcétera, etcétera, y después los arquitectos tenían que tener la necesidad de responder a ello, ¿no? Claro que entonces, después desde 1900 empieza realmente a consolidarse la idea, pero claro que antes había un Otto Wagner, y otros pioneros de la arquitectura moderna que arriesgaron, ¿no? A quitar el ornamento y delito, y un texto muy bonito, hasta rimó. Y luego, después, claro, empiezan a aparecer los grandes maestros, ¿ya no? Estaba Wright, estaba Peter Behrens, estaba después Peter Behrens como maestro de Le Corbusier, de Mies, y en fin, muchísimos, ¿no? Estaba Alvar Aalto, después más adelante, después entra en crisis, llega el tiempo de los congresos internacionales de arquitectura moderna, entre Allison y Peter Smithson, etcétera. Y bueno, y lo interesante de eso es ver cómo evolucionó, ¿no? Y después empieza a aparecer un Sisa, empieza a aparecer un Gehry, y todo lo que pasó en el deconstructivismo. Entonces la línea de pensamiento siempre ha ido evolucionando, ¿no? Por lo tanto, la arquitectura, con todos estos factores que la arquitectura razonable siempre ha tenido a lo largo de la historia, ¿qué pasa? Sabe responder a cada tiempo, ¿no? Y eso es lo interesante. Ahora, claro, por acá entran otras tendencias, por ahí ya formalismos y todo, pero bueno, hay que entender de dónde vinieron también, ¿no? Eso en general. Y bueno, así que a lo largo de la historia, el tema de la gravedad, del cobijo, de la luz, del material, de saber responder a un pensamiento de una época, del tiempo arquitectónico, de la proporción del ritmo, siempre ha estado vigente, ¿no? Totalmente vigente y eso ha sido lo principal, y eso es lo que a mí me encanta pensar, que somos muy importantes en la sociedad por ese hecho mismo, ¿no? Por ese hecho mismo de repensar, de ver las cosas más allá, de ser propositivos, y en este momento, ¿por qué no pensar en esta situación, ¿no? Las inequidades sociales, las ciudades podrían ser más incluyentes, más inclusivas,
más sensibles, porque la ciudad, las piezas arquitectónicas, etcétera, ¿de dónde vienen? Vienen por el ser humano, ¿no? El problema es que, claro, necesitamos dinero por todo lado y por ahí se empieza a desvirtuar todo, ¿no? Por eso estamos llamados a ayudar, a hacer, y por eso existimos los arquitectos, ¿no? Y bueno, eso en general quería dar como este preámbulo del proyecto arquitectónico como síntesis y como síntesis de eso es el ser, el individual y el colectivo para los que recién se acaban de unir, parte de la necesidad de este ser individual y colectivo que uno a través del pensar, de esa capacidad de síntesis que tenemos los arquitectos a través de la intuición, del talento natural de cada persona y también de la formación, de la teoría, de la historia, que no es separado de esto. Desarrollamos una cierta sensibilidad, ¿no? Cierta sensibilidad para poder condensarlo o sintetizarlo en la idea construida. Eso, nadie está inventando nada, nadie está inventando una ventana o este tipo o una arquitectura nueva, entre comillas, no. Todo todo va encadenado, todo va encadenado. Por eso, si uno es vulnerable intelectualmente en el sentido de pensar que está inventando algo, andamos mal, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido de esta idea? Es dar una vuelta, es ser propositivos, es darle una vuelta de tuerca más a lo que ya se ha pensado, ¿no? Ahora, decirlo es fácil, hacerlo es complejo, ¿no? Pero ahí viene el reto, la arquitectura es una cuestión de tenacidad, de pasión, de amor. Un profesor decía, les voy a decir el secreto más grande para Francisco Mangado, decía, para ser los mejores arquitectos, y todos atentos de a ver qué decía, era primero tener pasión a esta carrera y después es trabajo, y así se quedó un rato, ¿no? Pero va por ahí. Eso es en general, claro, y después para acabar, esta idea tendrá que sabrá responder equilibradamente entre el programa, entre la función, la normativa, la cultura, la sociedad, el arte en el que se asienta, entre el lugar, en contexto natural, contexto construido, patrimonial, tipo de suelos, topografía, etcétera, vegetación, etcétera, hablando en términos más totalmente amplio, paisaje, naturaleza, y la construcción, ¿no? ¿De qué cuento? Si es más sustentable, construyo en tierra, ¿sí? Y por eso hay arquitectura muy linda en tierra, y porque es muy coherente, ¿no? Muy noble, porque no pretende nada. Uno dice, construyo con los vecinos del lugar, con el conocimiento del lugar, y ya estamos, ¿no? Claro que uno cae en la tentación de querer hacer cosas, pero creo que la madurez, por lo menos hablo por mí, de a poco va desarrollándose más, ¿no? De ahí viene la estética, que ya hablé sobre el número, la percepción, la proporción, lo áureo, tamizar la luz como material de proyecto, que esa idea es hermosa también. Si no hay luz, no hay arquitectura. Campo Baeza, ¿no? Y Campo Baeza también, obviamente, deriva de muchos más autores, ¿no? Eso es en general, así que igual si no se alcanzaron a unir, ahora cierro porque quiero ya invitarle a Sebastián para que esta cuestión no sea un monólogo, y también un arquitecto muy interesante, joven, y nada, como a charlar entre amigos de aquí tomándonos un café a la distancia. Así que con eso cerramos la idea de cómo el arquitecto interviene en esto, ¿no? Si esto aplico en la planificación, está muy bien. Si aplico para una cuestión de rehabilitación, totalmente válido. Planificación territorial, etcétera. Y obviamente en el proyecto arquitectónico, en la escala que sea. Así que, Sebastián, ¿estás por ahí? ¿O cómo me uno? ¿O qué? Hola, Sebas. Sebas. Hola. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Creo que hay alguna cuestión con el internet y no se escucha tanto, o si me escuchas bien. Por lo menos tu imagen está congelada, pero creo que sí te escucho bien.
Ay, 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 yo sí te veo muy bien, pero no sé si eso veo que el video está... Los demás se ven bien altura. Igual si me invitas de nuevo y me conecto de nuevo, tal vez mejore. A verdad, Me voy a verdad, a ver, voy a... conectemos. Esto es estamos pagando novatada. Bueno, por lo menos para mí. A ver cómo le agregué por acá. A ver, estamos. Ahí fue. Creo que no... Vaya, pero bueno, creo que nos escuchan, ¿no? O hagamos una cosa, tú envíame la solicitud de unirte más bien, Sebas, para ver si eso funciona, porque si yo te invito, creo que no. Ahora, está genial porque si hay gente que... A ver, ahí vamos. Si hay gente que quisiera hablar sobre esto, o unirse, o ex MDA, que por ahí... Ahora sí. Bueno, Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ahora sí, estamos bien. chévere, Ceviche. ¿Y cómo has pasado? Sí. Muy bien, nada más que saludos a todos los que estén conectados. Ahí veo a Leandro, mi amigo. ¿Cómo Chévere, está? él era del MDA, ¿no? Pero creo que no, Sí. creo que él fue en tu generación. Sí, sí, sí. Digo, estamos reunidos todos en la casa, una especie de café virtual. Que la- Pero depende. Seguramente, por ahí un futuro no muy lejano, todo será medio así, ¿no? Tal vez. Sí, es verdad, esto es ya parte del siglo, del nuevo siglo, digo, al final. Nos viene la nueva época virtual. Sí. Chévere, oye, yo te agradezco por tener la apertura así de una manera medio informalona, pero con la buena intención de tratar de aportar y de ver distintas visiones, ¿no? Como quien pasamos tiempo también, como quien compartimos un gusto que es la arquitectura, ¿no? Sí, justamente yo veo que Carlos ya ha hecho bastante énfasis en el proyecto arquitectónico. Realmente veo cómo me quedaré con esta frase para empezar. Yo también voy a ser súper breve, más que nada mi experiencia. Pero lo que dijo Carlos de que todo va encadenado, ¿no? A la final, esto no es mentira porque no sé qué pasa con la academia a veces que le corta mucho lo que es teoría de lo que es el proyecto arquitectónico, ¿sí? Y a mí, a ver, esa parte uno cuando ya empieza de manera laboral y todo, pues se comienza a ver, a enfrentar a este tema, ¿no? Y al final, ¿dónde está el paradigma entre la historia y la arquitectura? Y simplemente nunca se ha cortado, la arquitectura nunca ha cortado, siempre todos los arquitectos han tenido sus maestros y nosotros de cierta manera en este nuevo siglo ahora que tenemos el internet y todo, pues estamos conectados con lo que se hace en China, lo que se hace en Japón, lo que se hace en Brasil y al mismo tiempo, al instante, ¿no? Saber cómo cada minuto la, la particularidad de estos concursos, de lo que hacen los grandes arquitectos, pues está ahí al día. Entonces, realmente, yo creo que realmente depende ya de nosotros. Realmente yo solamente quería comentarles un poco este tema de la observación, ¿no? Nosotros a la final veo que dejamos, no sé, en la carrera dejamos bastante de observar y de observar buena arquitectura y a la final a veces nos enfocamos por uno solo, no sé, y al final es como, a mí es como nuestro Dios categóricamente hablando arquitectónicamente, pero a la final digo, nos olvidamos de dónde sale Mies o Mies que tiene sus maestros holandeses, a Berlage, Mies sin Shin que no lo puedes reconocer y comenzamos un poco a desmenuzar. A mí me fascina a veces hacer este árbol de arquitectos. Por ejemplo, comenzamos ¿si me escuchan? Yo te escucho bien. Esperemos Allá. que sí. Sí. Por ejemplo, aquí tengo un papelito, igual voy a ver si puedo. Muy bien. Genial. Claro, o sea, podemos. A mí me fascinan hacer estos croquis pequeñitos de autores, porque, claro, yo cuando llegué a estudiar me presentaron a CISA, ¿no? Y a la final,
de ahí se desglosa, pero una cantidad de información que ya se te va de las manos. Por ejemplo, a Sisa lo relacioné con Souto, lo relacionamos de cierta manera en papers, en proyectos. Claro, ambos han hecho, saludos a Valentino, ambos han hecho proyectos y todo, claro, y a la final estamos hablando de Portugal, sí, dos arquitectos de renombre que han trabajado con la luz, que han trabajado con la volumetría de una manera impresionante. Y después, pues de Souto, pues me voy a Mendes, sí, ya me voy a Brasil. Y claro, comienzo a ver proyectos, a ver obras, y me lleva en Brasil realmente se abre el catálogo y comienzo a encontrarme a Lina, por ejemplo, a Lina Bobardi, que un poco tiene relación con Italia también, pero ya de Lina Bobardi pues comienza de nuevo a salir este árbol, ¿no? Esta rama, no sé, puedes irte más atrás a Niemeyer, o si quieres puedes irte ¿cómo se llama? A Vilanova Artigas, sí, o sea, realmente digo, ese es el problema, o sea, realmente a veces nos enfocamos en uno, nos quedamos en un arquitecto y capaz, y no es el que nos muestra todo el material de proyecto que necesitamos. O sea, yo igual concuerdo con Carlos, como decía, que el arquitecto mientras más observa, mientras más afina el ojo que si tanto hablaba Le Corbusier, sino mientras más afinas el ojo, pues la arquitectura va a tener un mejor resultado. O sea, yo siempre le doy esas vueltas. Me fascinaba, el profe nos contaba que Mies pasaba horas y horas y días viendo sus proyectos y buscando cuál es el perfecto detalle arquitectónico, por ejemplo, para la casa Farnsworth, o se pasaba días haciendo estos proyectos que nunca se realizaron de los rascacielos. Entonces es muy interesante a la final ver que los arquitectos pensaban más de lo que nosotros creemos, que tenía un golpe de creatividad y soltaban la obra de inmediato, y a la final tenía una brutalidad de propuestas, de ideas que iban surgiendo, de errores, etcétera. A la final digo, la arquitectura es mucho más cabeza de lo que pensamos. Sí, yo también, hasta el propio Frank Gehry, que yo también lo tenía de una manera mal, porque le veíamos como un arquitecto que solamente se dedicaba en hacer formas sin un sentido, pero al final si te vas a los inicios de Gehry un poco, pues se te va de la cabeza, ¿no? Este arquitecto al final pues hacía cosas interesantes, después ya fue por otra movida y ya está. Y es interesante, a mí siempre me ha fascinado hacer estos árboles, los de hecho cuando he tenido que escribir algún escrito, o también cuando he tenido que indagar para algún proyecto, porque a la final es interesante, porque a uno le piden hacer una vivienda y claro, uno va al catálogo de viviendas, ¿no? Y no necesariamente la vivienda tendría que ser vista de esa manera, porque la arquitectura es mucho más profunda que esa, ¿no? Para hacer una vivienda puedes basarte en un museo que ha hecho Sisa o Souto. Para hacer una vivienda puedes basarte en una iglesia que ha hecho justamente Campo Baeza o cualquier arquitecto. Sí. O sea, no necesariamente la arquitectura va enlazada de esa manera, como un catálogo, ¿no? A la final, o sea, lo que hicieron Neufeld y Plazola, pues está bien, ¿no? Pero a la final es mucho más allá. O sea, si no tienes sensibilidad de una vivienda, y si nos vamos más pequeña, ¿no? El propio Mies y Le Corbusier, hasta Imes diseñaban su mobiliario. Si no tenemos un poco de sensibilidad de lo que es un mobiliario tan pequeño, ¿no? Pues es imposible que tengamos sensibilidad de una obra, de una vivienda, y mucho más que tengamos sensibilidad de una obra más grande, ¿no? Entonces, claro, verle al diseño de esa manera, a mí me gusta un poco verle como árbol. Y sí, también mencionarle, ya que le menciono Carlos a Pachi, ¿no? Claro, al final es un arquitecto que de cierta manera ha marcado, porque igual yo también le hice un árbol, Pachi. Él con su manera particular, pero yo por lo menos al final yo sentí que era si no es con el más, con uno de los que más aprendí realmente. Es impresionante cómo te abre la cabeza, ¿sí? Y claro, él me mostró sí. quién es Alto y quién es Charú. Entonces, claro, al final yo pienso que la arquitectura va mucho más allá, o sea, va mucho más allá de lo que pensamos. Hasta estos habrán tenido sus maestros, como digo. Entonces, claro,
si quieres conectar a Grecia con el siglo XXI, puedes hacerlo. Entonces, a la final, pienso que... Total, yo veo un David Chipperfield y de una sabes de qué va, ¿no? O qué abstracción de lenguaje tiene. Pero también es interesante esta parte que tú tratabas sobre cuando uno está como navegando en esto o en este paseo hasta encontrar el resultado cuando uno está en un proyecto arquitectónico. Por lo menos a mí me pasa muchas veces que hasta hay momentos en que me frustro, sé que no está bien por ahí las cosas, y trato de investigar más, trato de experimentar más, trato de usar la mano, el gráfico o la maqueta hasta cierto punto, porque eso es lindo también en la universidad, pero cuando uno va a la vida real, bueno, después cuando hay costos, gastos, y el cliente eso no te sabe reconocer, o el cliente por ahí no colabora tanto en la cuestión o sea, nosotros debemos tener una capacidad de saber vender una idea, de saber presentar una idea, ¿no? Porque muchas veces uno tiene, bueno, cuando está solo, el cliente es uno mismo, un profesor es una cosa, también la vida real ya con clientes reales. Bueno, no sé qué experiencia tú has tenido, a mí es complejo, ¿no? Hasta que vean obras realmente decir, bueno, por aquí va lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, terrible. El cliente tiene unos gustos para gustos los colores, digo, pero es interesante también esa cuestión, ¿no? El cliente y el arquitecto a la final juegan un papel crítico. El cliente a veces puede que tenga unos gustos interesantes, críticos, pero muchas de las veces no. Entonces, este juego entre intentar vender el producto, ¿no? Intentar vender la arquitectura es interesante de cierta manera. Tú tienes que jugarle y hacerle ver que pues de esta manera pues se va a sentir bien. Al final, a ver, un profe nos decía justamente que el cliente tienes que dejarle que hable y que hable y que hable y que hable y que hable, y al final tú tienes que proponerle, pues. Y eso es interesante también. Creo que eso no te enseñan. Ahora, hay un punto, Sebas, también, bueno, por lo menos hablaba también, yo me acuerdo también de Pachi, que nos decía, una diferencia es dar un servicio y también ser servilista, ¿no? O sea, en el sentido de que te ponen como dibujante por poco, o sea, afortunadamente no he caído en eso, pero seguro que habrá escenarios que, claro, te quieren imponer, y más allá de que no se entiende, y uno podría también decir, realmente no soy el médico que puedo atender tu caso, ¿no? O no sé. Claro, o sea, es eso, claro, a la final, yo pienso que el arquitecto tiene un poco que moldearse, pero claro, yo creo que si no dejas de intentar ser crítico y darle vueltas al proyecto, pues a la final te puedes volver a la final un arquitecto de catálogo. Yo conozco de gente que a la final utilizaba el mismo proyecto en dos sitios distintos y dos dueños distintos, pero al final los dueños creían que los proyectos eran para sí mismos y era el mismo proyecto. Entonces, claro, a ver, pasa esto, ¿no? Y es complicado al final, digo, a veces la pasión por la arquitectura se va por la borda, pero bueno, es interesante al final intentarlo, por lo menos siempre jugártela, ¿no? Jugártelas viendo buena arquitectura y intentando hacer buena arquitectura. Y ahí está el reto, ¿no? De ir consolidando más el discurso o una obra que sea coherente, que realmente después va hablando tu obra, más que, o sea, te buscan realmente por la obra, por la línea que coherente y razonable que vas marcando en el tiempo también, ¿no? Ahora es una cuestión, la arquitectura también es una cuestión de paciencia, de años, ¿no? Yo siempre digo, no sé, sí, amo muchísimo, por ejemplo, si fuera pintor, no lo soy, me encantaría, pero yo que sé, me entra en inspiración, agarro un lienzo y por ahí también con meses me podrá salir, no sé, pero la arquitectura es procesos de años, o sea, mínimo, yo qué sé, 8 meses, 1 año, 2 años, y así, dependiendo de la escala también, ¿no? Hola, Sebas. Sí, es verdad. Pienso que no está de más decir que la arquitectura estará enlazada siempre a todas las artes, ¿no? A la final tiene que sensibilizar, ¿no?, al que la ve. A la final estarías habitando esta obra, ¿no? Es interesante, Le Corbusier era pintor y todo, experimentó toda esta fase, y el propio monasterio de
la taburete, pues tiene, la fachada pues fue hecha en base a una partitura, si no estoy mal. Entonces, claro, a ver, la música nunca deja de tener de la arquitectura nunca deja de tener esa sensibilidad, ¿no? Sí, como la música misma o como la pintura, Pero, claro. Y también era la idea de que la arquitectura son procesos extensos en el tiempo, ¿no? O sea, no es tan inmediato llevar un proceso desde que te llega el cliente, empiezas en el proceso hasta que te apruebe el proyecto, hasta sacar los papeles, hasta construir. Ah, sí, eso mismo. Y una vez comentaba de verle ya a una columna, digamos, dibujada primero en un sketch, después de verle ya en un programa digital y ya verle construida, pues hay un proceso gigante, ¿no? Más en nuestro proceso que a mí me ha fascinado, digo, entrar un poquito en este ámbito de la construcción es interesante porque a ti te marca haber un sentido de economía de recursos, de economía también de espacio, un poco uno comienza a ver el módulo realmente, de qué sirve modular las cosas, de qué sirve un poco a lo que los espacios vayan configurándose entre sí. A la final, pues uno cuando comienza a verle ya construido, cuando ves que la columna está ahí y no puedes moverla porque no puedes moverla, pues te comienzas a dar cuenta realmente de qué sentido tiene eso justamente. Sí, totalmente. Por eso realmente nuestra profesión es hermosa, ¿no? Y también carga una capacidad de poder trabajar con distintos actores, ¿no? Ingenieros, maestros, y todo lo que hemos hablado acerca de la historia, de lo natural. Por eso realmente tener esa capacidad de síntesis y esta sensibilidad que uno va desarrollando para sintetizar eso es importantísimo, ¿no? Sí, no sé quién nos decía que, claro, hay que tener un poco esta cuestión de que a veces, como digo, es una carrera que estamos relacionados con bastantes oficios, con mano de obra, etcétera. Entonces, claro, es interesante, ¿no? Los maestros y todo, a veces saben cosas y a veces uno aprende. Yo creo que donde más he aprendido es estar metido ahí, viendo cómo construyen, porque al final es eso, ¿no? Y te surgen ideas, al final ver la escala en vivo, yo creo que eso es lo mejor. O sea, al final es como le ves un edificio y tienes la oportunidad de viajar y verlo, el edificio en vivo, te cambia la manera de ver ese edificio porque te das cuenta de la escala. Siempre el ojo a través de la computadora pues es distinto. Entonces, total. Yo, Sebas, por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Tú cómo ves el escenario aquí en Cuenca y en el Ecuador de cómo está entrando también los criterios de arquitectura contemporánea, ¿no? Cómo tal vez los arquitectos estamos asimilando eso y plasmando en proyectos, ¿no? ¿Hasta qué punto hay este término de la identidad, el término de lo global? Bueno, yo pienso que, a ver, con esta, como digo, esta oportunidad de que arquitectos vayan a estudiar, o bueno, también la arquitectura aquí en Cuenca mismo se ha consolidado de una manera. Entonces, claro, yo pienso que sí se han introducido nuevos, yo diría, nuevos términos en la nueva arquitectura, hasta la nueva arquitectura ecuatoriana, digamos. Yo creo que a veces hasta un poco nos fijamos mucho en el exterior, pero veo que en Quito hacen cosas buenas, Díez de Müller, aquí mismo hay grandes arquitectos, veo que no se despegan de ciertos principios que han aprendido y pues los intentan replicar de la mejor manera acá. O sea, yo he visto arquitectura de gran calidad que no pierde estas características, ¿no? Que lo puedes ver en arquitectura como decía, de Souto, de Sisa mismo. O sea, no de esa manera no he visto. Yo he visto bastante arquitectura que busca eso, ¿no? Que al final arquitectura que podría estar catalogada tranquilamente en otro país. Ahora, lo interesante es que de a poco se empieza a cosechar ese boom de estudiantes que esas generaciones que logramos salir también, ¿no? Ver otras realidades, vivir otros escenarios, otros climas, otras filosofías de vida, modos de vida, y de a poco creo que eso indudablemente va a ir a un punto de inflexión en la arquitectura de Ecuador también. Sí, digo, a la final depende de eso, digo, no tenemos por qué dejarnos de nutrir. Yo, como tú decías antes,
esta es una carrera que quedará para toda la vida. Es como, al final, estás aprendiendo y estás encontrando autores y encontrando bibliografía todos los días, hasta obras que al final irán trascendiendo, como esta que hablaste de Ornamento y Delito de Los, pues que irán a la final quedándote, ¿no? Y irás sacando nuevas conclusiones. Entonces yo pienso que al final nunca dejará de seguir avanzando la arquitectura y es esto, ¿no? Al final no deja de ser un proceso evolutivo, ¿sí? Siempre evolucionando, siempre dándole vueltas. Claro, es que al final la arquitectura es reflejo de la humanidad, ¿no? Y al final el hombre, o sea, el ser humano, el hombre, la mujer están en una continua evolución también, ¿no? No sé si alguien también tiene preguntas por ahí, aunque no sé si estamos colgados o no, pero si alguien tiene preguntas para el Sebas o para mí, lo que sea, o alguna pregunta, a ver, ¿qué dice? Dice, Solá Morales ya hablaba de esta separación entre la crítica y el proyecto arquitectónico. La academia sí debería darle importancia de la teoría, crítica e historia de la arquitectura. Así como y bueno, ahí se cortó. Sí, el tema de la crítica de la arquitectura es importantísimo. También es otra línea que pienso, por lo menos mi forma de ver, que no está casi explotada o explorada aquí en nuestro medio, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de eso de la crítica propiamente de la arquitectura? Es una crítica fundamentada, ¿no? Una crítica profesional, digamos, más allá que cualquiera por redes sociales puede opinar cualquier cosa, ¿no? Eso, digo, es indudable que no hay, o sea, no sé, esta manera de criticar la arquitectura. Es muy interesante al final estar en estos congresos de arquitectura y un poco ves a arquitectos hablando de arquitectos y es muy interesante. El propio Rafael Moneo tiene un libro que habla de 6 arquitectos, creo que entrevista a Herzog. Y claro, es una manera es muy crítica de ver la arquitectura y un poco también, si pueden ver este libro que es medio para leerlo con cabeza, pero de Kenneth Frampton, de la historia crítica de la arquitectura moderna, si no estoy mal. Al final, el libro es pesado, no es mentira, pero al final te das cuenta que todo está conectado en ese libro. Nombra autores, pero así de una manera, y a la final no deja de hablar de teoría y no deja de vincular a la arquitectura. Y al final es interesante porque te habla desde el origen hasta la actualidad. Entonces no se despega, nunca se despega la teoría de la práctica, me refiero. Claro, y por lo tanto, entre más consolidado tengamos eso, pues tendremos más tela de juicio acerca de una crítica más acertada, ¿no? Que la crítica es necesaria totalmente, no en el sentido de destruir, de criticar o de apuntar, sino en el sentido de ir evolucionando y de ir razonando, ¿no? Varias decisiones proyectuales que se van tomando y como tú dices, al final lo construido ya no hay como borrar, o sea, ya está ahí y se queda, ¿no? Claro, y yo estimo que eso también una vez pensaba porque nos comentó un profe que al final no es lo bueno nunca estar satisfecho con una obra o nunca estar satisfecho con un diseño, porque puede que al final le falte unas 2 o 3 vueltas más, ¿no? Al final eso es interesante ver la evolución de los procesos que han tenido, por ejemplo Mies, ¿no? Todo ese proceso que ha tenido hasta llegar a sus obras ya maduras. Es interesante irle viendo cómo va evolucionando, ¿no? Y al final solamente va repitiendo sus recursos y reinterpretándolos, ¿sí? A sí mismo, y eso está bien al final. Yo creo que no es malo intentar seguirlo de esa manera, ¿no? Reinterpretando y reevolucionando y no creyendo al final que la arquitectura esta obra es mi obra cumbre y el resto pues no, al final puede que no, o sea. Total. Yo creo que siempre vas a sentir, siempre se sentirá esa necesidad de evolución, ¿no? Y bueno, aquí también comentan, dicen, Helio Piñón habla sobre la forma y la mirada. Sí, total, ¿no? O sea, él habla mucho, bueno, a mi entender también desde cómo esto de las vanguardias y de la arquitectura moderna propiamente hacían la construcción o composición a través de relaciones, ¿no? A través de la construcción intrínseca o explícita que puede tener una obra y la mirada detecta, ¿no? Esas relaciones entre los materiales, esas proporciones, de sus vacíos, de sus llenos. Helio Piñón.
¿Qué más? A ver. Dice, Mie sacó todo el porcelanato del pabellón de Barcelona varias veces porque no le gustaba el color ni la textura. Bueno, cosas más puntuales, ¿no? Sí, bueno, Mies de esa manera, Mies mandó a niquelar las columnas de sus casas, ¿no? La Tugendhat y todo. Bueno, Mies era distinto. Al final es una cruz metálica que, claro, tiene este revestimiento niquelado, ¿no? Que es un ornamento en sí, pero claro, queda hermoso, ¿no? Pero bueno, es Mies. Estaba en otros contextos que tal vez él se podía permitir esas cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí. La arquitectura estaba en otra movida. Y al final es interesante que nunca encontraron el original. El pabellón Barcelona creo que se puso todo en un tren, en un vagón, cuando lo desmantelaron después de la exposición, y ese vagón desapareció. Entonces, claro, es interesante esa historia. Hay un libro que lo relata de este arquitecto que reconstruyó. Y después lo vieron tan bueno que, claro, lo reconstruyen. Sí, claro. Nada. O sea, lo que vos vas a ver ahora, si vas, pues vas a ver la losa también un poco más ancha, porque la que fue del pabellón original era una losa pequeña, porque era para una exposición, no tenía por qué durar mucho tiempo. Entonces ahora va a haber una losa un poco más grande, un poco un pabellón para que dure, ¿no? Es muy, muy interesante también esa. Sí, a mí me encanta de mí, sobre todo, obviamente por algo es un gran maestro, es sobre esa sofisticación que tiene de la técnica, ¿no? Esa modulación, esa contundencia, ese poner en valor la estructura, la construcción, la modulación, creo que es lo que más admiro. Justo atrás de esa versatilidad que tiene, ¿no? Como tú decías, de pasar de artista a diseñador de mobiliario, hace varias obras y que, claro, como Kenneth Frampton marca esas dos fases muy a grosso modo, ¿no? Esa parte más racionalista, más cuadrada, digamos, más ortogonal de de Le Corbusier, y luego los últimos, su otra etapa, después de esta cuestión más plástica, creo que más pegada a su cuestión de escultura, de pintura, ¿no? Pero al final acaba con su cabaña y también me encanta esa parte. Eso digo, a veces, Le Corbusier, a veces yo creo que se podrían escribir tesis y tesis y tesis, porque no deja de hacer esta experimentación toda su vida. Más que un profe nos compara a mí, es que al final no dejó de perfeccionar, ¿no es cierto?, esta obra tan imponente, pero Le Corbusier probó y probó y probó, a la final, si tú le mostrases el camp y la Vía Savoy a alguien, pues te dice que son de dos arquitectos distintos y es el mismo, ¿no? Entonces, a la final, claro, como dice Carlos, terminar en el Cabañón, que ya es algo que igual se te va de las manos, o sea, hacer un habitáculo, de hacer arquitectura tan imponente, lo que es en Chandigarh, todo es impresionante, las casas, las villas que hacía, y llegar a esto, ¿no? Realmente al ser humano, ponerlo en un habitáculo para una persona, es algo que a veces cuando igual lo pude conocer a través de un profesor, pues a Le Corbusier, pues igual yo creo que me sorprendió más de lo que creía. Sí, total. Por eso y bueno, y aquí nos vamos a ir más del tiempo. Creo que esto es 1 hora y creo que ya estamos por el tiempo por ahí. Y claro, ahí, sí. Oye, quizás evitas haya otra oportunidad. Creo que no hay preguntas, más preguntas o comentarios y nada, agradecerte y a ver si por ahí hacemos de otros autores o hablamos de Le Corbusier en Latinoamérica o de Salmona y su vínculo con Le Corbusier, de Brasil, de México, invitamos a gente del MDA de México o así.